señores, vamos a debatir. Están pasando cosas, hay declaraciones fuertes, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de todo, ¿eh? Bienvenido, Hugo Vázquez. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Pablo? Un placer. ¿Todo en orden? ¿Vos te esperabas ver a Joe Biden hablando de la Argentina? Parece que hablaba. ¿Hablaba de la Argentina o no? No, hablaba de Estados Unidos, pero parecía que hablaba de un escenario parecido, hablando de Argentina. A ver, lo esperábamos porque el proceso inflacionario en Estados Unidos es realmente muy profundo. Lo mencionabas hace un momento, combustibles, todo lo que tiene que ver con precios en Estados Unidos, en el mundo, pero en Estados Unidos está impactando fuertemente. Estados Unidos, la Fed está teniendo una política antiinflacionaria, no solo el gobierno está tomando cartas en el asunto, sino el Banco Central de Estados Unidos está aumentando las tasas mucho. Hay una política, hay una reversión de la política que en los últimos años implementó Estados Unidos. ¿Y se viene una recesión? Digo, hay riesgo fuerte de recesión en Estados Unidos y en Europa Occidental. Alemania está con serio riesgo de recesión, con inflación. Algunos países de Europa Central, Europa y Estados Unidos, serio riesgo de recesión, obviamente combinado con inflación. Sí, Me da mucho miedo preguntarle a Juan Enrique si la Argentina también tiene algún riesgo, no de recesión, pero de frenar un poco el crecimiento. Sí, quería agregar algo a lo que decía Hugo respecto a lo que decía Joe Biden. Creo que a Joe Biden se le está disparando el peso blue allá, ¿no? Bueno, es un chiste, ¿no? No, realmente es preocupante lo que pasa en el mundo. Yo creo que, y lo que pasa acá en la Argentina, hablábamos fuera del aire, ¿no? Acá hay microdevaluaciones. ¿Qué significa que se esté devaluando el peso? Y todos los días aumenta el dólar oficial. Eso significa que, como lo pide el fondo eso, parece ser que con lo que estamos pasando todos los argentinos, estamos pagando la deuda que tomó Mauricio Macri. Eso queda clarísimo. Porque vos estás devaluando para no consumir reservas, para achicar las importaciones, y eso está generando un freno en la economía, y eso significa que todos nosotros, vos, yo, vos, con el aumento de precios, con la inflación, con la caída de nuestro salario, estamos pagando la deuda que tomó el gobierno Mauricio Macri, habiendo dicho que eso no iba a suceder. Y está pasando eso. Quiero saludar, Néstor, saludo a nuestra invitada Natalia Saracho, que es diputada del Frente de Todos. Ella milita con Juan Grabois. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida, ¿eh? Bienvenida. Gracias. Tuvo declaraciones fuertes, Juan Grabois. No sé si la tenemos ahí cerquita. Se la pido a mi productor porque fue fuerte lo que dijo Juan Grabois contestándole al ministro de Producción, Matías Culfas. Y hubo críticas fuertes. ¿Lo escuchaste? No lo pude ver, la verdad. Bueno, ahora te lo vamos a... Dale. Te lo vamos a hacer escuchar. Yo simplemente lo que quería marcar es que durante todo este tiempo parece que el presidente de los Estados Unidos nos tiene que despertar él a los cachetazos y decirnos que el problema de la Argentina no es solo de la Argentina y es un fenómeno global. Esta es la cuestión. Durante todo este tiempo muchos economistas, incluso mucha gente dentro del propio gobierno, no los que le responden al presidente, sino, bueno, en fin, ya todo el mundo sabe, han venido diciendo de que este era un problema de la Argentina, que el problema de la Argentina, que la inflación era de la Argentina, que nos íbamos al tacho, que nos íbamos... Y bueno, y se dan cuenta, la inflación es importada, gran parte de la inflación que tenemos en la Argentina es importada por la pandemia y por la guerra. Y Estados Unidos... ¿Gran parte? No. Yo creo que es una parte importante. Importante. La inflación en Estados Obvio Unidos... que impacta más porque la Argentina al lado de Estados Unidos es nada. La inflación en Estados Unidos está en el orden del 7, nosotros estamos en el 50 y pico. Las importaciones sobre el PBI están en el orden del 20-30%. Entonces, en el mejor de los casos, la inflación importada es un 30% de 7% sobre tu economía. No es todo el 7 en Estados Unidos, te aclaro. Yo tengo gente que vive en Estados Unidos y me cuenta. El IPC de Estados Unidos da eso. O sea, lo que vos creas es una cosa, el IPC, que es lo que usamos todos en el planeta para medir la inflación, da 7 y pico. Entonces, el presidente Biden le hablaría a los norteamericanos de otra forma. Pero pareciera que no tenemos problemas. No discutamos lo que pasa en Estados Unidos, discutamos lo que pasa acá, ¿no? Trayéndolo de allá para acá. Sí, claro. A ver, el problema norteamericano y lo que decía Hugo sobre la Fed, o sea, la Fed está tratando de desarmar el embrollo en el que se metieron el año pasado cuando, digamos, a raíz de la pandemia, la economía se congeló, digamos, por cuarentena, salieron a emitir como nunca en su vida. ¿Lo hicieron por loquitos, o lo hicieron para salvar vidas? Yo no te discuto el porqué. Sí lo discutiste porque lo tiraste así. Yo te digo, hicieron esto y ahora están teniendo esta consecuencia. Y es un proceso mundial, porque todo el planeta hizo lo mismo. Entonces, vos lo que no podés hacer es sorprenderte después de haber emitido como nunca en tu vida que vas a tener un proceso inflacionario. Es normal, es lo que va a pasar. Y es lo que ya te dejo. Y ahora la Fed está tratando de desarmar eso con alzas de tasa de interés. Eso está claro. ¿Qué querés decir, Fer? No sé si tuvo la oportunidad de escuchar a Cristina Kirchner que destruyó el argumento de que la inflación la genera la emisión.
Te mostró el cuadrito, si querés después te lo paso. Te mostró el cuadrito. ¿Puedo terminar? No, pero es imposible. Pará, que termine. Vos lo frenaste porque es traumático. A ver, comenzó y demostró cómo se puede discutir todo otro montón de causas, pero demostró cómo la emisión iba en un sentido y la inflación iba en otro. O sea que el discurso de que la inflación es emisión está... Por lo menos en este país, ¿no? Por lo menos en este país te lo mostró con números reales. Coincido, no hay una relación directa. Entonces, coincido. Claro. Digo, hoy, de hecho, hay dado que pesos que están emitidos... Pará, Leandro, vos ya hablaste, ahora habla él. Hoy el grueso, respetemos. Vamos a ser absolutamente empíricos, el grueso de la emisión monetaria que genera el Banco Central para asistir al Tesoro, hoy está haciendo tasa, hoy está en el circuito financiero, no está en la calle. Un detalle más. No tracciona la demanda de productos, el exceso de emisión. De hecho, lo mostró Cristina, hay menos plata en la calle que... No hay una relación directa entre precios minoristas y emisión, por supuesto. Por supuesto que las expectativas juegan y la emisión es un factor más de las expectativas. Pero no el único. Pero no en Argentina, no. Y aparte, datos internacionales, ¿no? La OCDE mostró que en la Argentina la oferta monetaria está en un ritmo del 28%. La oferta monetaria, 28%, siendo que en otros países como Brasil está en el 48%, en Japón está en el 124%, en Estados Unidos está en el 98% y en Argentina el 28%. O sea que la emisión monetaria en la República Argentina no explica la inflación. Claro, la demanda podemos hablar de la demanda de dinero. Claro que podemos hablar, pero para. Y habló Guzmán, insisto, él dice, no, porque el argentino no demanda dinero. Y si vos todos los días lo devaluás, vos estás haciendo que el argentino no demande dinero. Primero paremos la devaluación, que se está devaluando el dólar oficial, pero eso tiene que ver con otra cosa. Ya sabemos que no te gusta Guzmán, No me gusta la devaluación de la moneda. No me gusta la devaluación de la moneda. No se trata de nombre. Claro que me encanta porque tiene un corte de pelo igual a tuyo. Te gustaría, bueno, pero eso es otra cosa. No me gusta, no es una cuestión de nombre. No me gusta que se devalúe la moneda y es lo que está pasando en la Argentina. Bueno, Juan, volvamos a la convertibilidad 1 a 1. Tipo de cambio fijo. Vas a ser muy feliz de muchos temas en términos económicos, pero yo sí avalo la política de, por lo pronto, anclar expectativas hacia el futuro de Guzmán. Yo no coincido en la posición de Juan Enrique respecto a la posición del ministro. Me parece que la Argentina hoy necesita... A ver, en la Argentina hay escasez fundamentalmente de dólares y para anclar expectativas necesitas o confianza o dólares en el Banco Central. Hugo, pero también no hay la dólares gente... en el Banco Central. Necesitas dotar al programa económico de confianza y respaldo político. Pero la gente necesita... Chicos, pero pará porque quieren a nuestra invitada. La gente necesita también más plata en el bolsillo, lo dicen todos, y Natalia, junto con sus compañeros, y ella es diputada nacional, presentaron un proyecto de salario básico universal que me gustaría que lo comente. Bueno, primero que nada, gracias por el espacio. Buenas noches. Por favor. Sí, hoy nosotros presentamos un proyecto que tiene que ver con el salario básico universal, en conjunto lo cabezó Itay Hammam, Fede Fagioli y distintos compañeros acompañaron. Lo que queremos plantear es que la gente la está pasando mal y que necesitamos una política redistributiva, ¿no? Que pensemos cómo hacer para que la gente tenga para comer. De los 18 para abajo están contenidos en la UH, de los 65 para arriba en la jubilación. Bueno, tenemos más de 9 millones de personas que dejó en evidencia la pandemia con el IFE, que no tiene un ingreso fijo, que no tiene un ingreso garantizado para tener el plato de comida en la mesa. Cuando estamos hablando que más de la mitad de nuestros pibes y pibas están por debajo de la línea de la pobreza, yo creo que es una mirada que tenemos que tener hacia ahí y discutirla. Hoy me tocó por la presentación hacer algunos medios y la verdad que me enojaba con esta mirada que tiene. Bueno, pero ya sabemos, algunas radios, que decían, bueno, ya sabemos el problema de la pobreza. Y yo no sé cuándo se naturalizó tanto, digo, ¿qué significa no tener un plato garantizado? ¿Qué significa? Después te terminan diciendo que según cada esfuerzo que haces, estás donde estás o conseguís lo que conseguís. Y la verdad que no, a mí no me da lo mismo. Y yo quiero decirlo, porque se tiene que entender, porque tenemos que tener los pies en la realidad y decir qué implica no tener un plato de comida. Porque si no hablamos de los números de la indigencia y no sabemos qué implica. Implica que un pibe se vaya a dormir sin comer, que al otro día no pueda ir a la escuela a estudiar porque está pensando qué va a meter dentro de la panza. Implica que duerme mal, implica que crece mal. Digo, y no es lo mismo un pibe que se va a comer a dormir. Entonces, yo creo que la dirigencia política tiene, y me hago cargo, de esta coalición, que hoy se está discutiendo en el 2023 y creo que se está perdiendo el enfoque de hoy, de que la gente la está pasando mal y que nosotros tenemos una responsabilidad con el pueblo, ¿no? Y en ese sentido nosotros estamos diciendo, necesitamos salario básico universal que garantice que la gente no caiga en la indigencia, ya no en la pobreza. Digo, el kilo de pan está más de 300 pesos.
Digo, y eso nos tiene que molestar. Los alimentos es una violencia. Digo, nosotros tenemos que garantizar. ¿La falta de alimentos es violencia? Sí, ¿dijiste? es una violencia. ¿Y sabés qué? Digo, porque se vienen haciendo un montón de cosas como para asistir a los que menos tienen. Y se lo reconoce, pero si nosotros no controlamos a los monopolios que todo el tiempo nos están extorsionando, vos le ponés plata en un lado y se la sacan por el otro. No dura. Y entonces nosotros necesitamos eso. Natalia, vos pedís más plata. Hoy creo que a estos pedidos, de alguna manera, por ahí me equivoco, contestó el ministro de Economía, Martín Guzmán. A ver qué dijo exactamente. Crecimos en el 2021, estamos creciendo fuertemente en el 2022 y podemos seguir creciendo en el 2023. Ahora, y así hacia adelante. Pero para que eso ocurra, es muy importante tener cierta seriedad, racionalidad, programación, entendiendo las distintas restricciones. La clave de cualquier esquema para atacar la inflación es transformar las expectativas, es cambiar las expectativas. ¿Sí? Por eso es fundamental tener no solamente un programa económico consistente, que es lo que hemos diseñado, sino que sea creíble. Y lo que nosotros planteamos del Gobierno Nacional es el compromiso absoluto con seguir por esta línea, sobre la base de la convicción de que este es el camino para tranquilizar a nuestra economía. Bueno, ¿en qué parte me pareció a mí que le contestaba? Cuando hablaba de racionalidad, ¿no es cierto? Sí. Sí, no, lo que quería aclarar, y en base a lo que dice Natalia, el kilo de pan 300 mangos. Primero, la tonelada de trigo en Rosario, promediando el año pasado, estaba a 20.000 pesos. Hoy está a 44.000 pesos. Ahora, vos... Pero para Juan, le contestó con... no, digamos que... anclar las expectativas. Sería anclar no las expectativas con el programa económico. ¿Pero eso qué significa? ¿Que no poner más plata en el bolsillo no sería racional? No, es lo que dice el ministro, que con este programa económico, que hay que decirlo que es el mismo que firmó con el Fondo Monetario, pretende anclar las expectativas inflacionarias y así se tranquilizaría la economía. Pablo. Eso dice, déjame cerrar la idea. Y después déjame cerrar la idea, mirá. López. Vos fijate la tonelada de trigo que hace al precio del pan, de 20.000 a 45.000. Ahora, no le podés aplicar retenciones porque no tenemos poder político, todo lo que vos quieras. Está bien, no le apliques retenciones, pero no podés devaluarle, no podés pasar el dólar de 100 a 120, 20% más. ¿Por qué? Porque no le aplicás retenciones, le das ingresos y encima aumentás más los precios. Queda claro. Mariano quería decir algo. Sí, buenas noches a todos. Déjame hacer una brevísima conclusión respecto de las declaraciones de hoy. Vos lo dijiste, hay declaraciones que apuntan a la interna y las medidas que se tomaron en las últimas horas. Anoche lo adelantamos, se anticipan las cuotas golazo, del salario anticipo mínimo. absoluto de este programa, mérito nuestro, no, de Mariano Martínez. No, vos sabés que, pero no me quiero detener en la autocelebración. Quiero decir, si vos te fijás en las medidas, el gobierno y el Frente de Todos, las distintas líneas del Frente de Todos, se van acercando. Es decir, claro, lo había propuesto Máximo Kirchner, sin duda. Lo toma el gobierno, lo anticipa, algo que probablemente ya haya estudiado. En las medidas se acercan, en las declaraciones divergen cada vez más. Sí. Es decir, se alejan cada vez más. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es el título que yo le pondría si tuviera que hacer un editorial sobre esto? Hay más razones para estar cerca y hay más ganas de estar lejos, hay más ganas de romper. Es decir, hay menos razones para romper, pero más ganas para hacerlo. Sí, porque la verdad es que las razones, lo veníamos hablando, eran de última, de grado. Es decir, ¿cuál es la velocidad para la política económica? ¿Cuál es la velocidad para el plan de ingresos para que ganarle a la inflación? No hay un problema de egos. No hay una cuestión, no sé si de egos, yo no me quiero poner en psicología. Pero evidentemente lo que no era racional hace 3, 4 días, hoy es racional. Hay menos razones y más ganas de romper, porque evidentemente el presidente, con los off the record, con los on the record, el gabinete económico, con los off the record, con los on the record, y los cercanos a Cristina, con los off the record y los on the record, están todos queriendo romper. Yo coincido, el ruido político, la interna dentro de la coalición de gobierno genera tensión. Claro. También tensión. Pero en las ideas parece que convergen. Pero hay medidas que van en línea, hay decisiones políticas que van en línea, pero la verdad es que las declaraciones, todo el detrás de esas decisiones terminan realmente complicando la escena económica. Hoy la tensión en los precios, parte de esa tensión está justificada en la incertidumbre que genera la interna en la coalición de gobierno. Claro. Deben detener el debate interno. Yo no lo comparto en lo más mínimo. Yo tampoco, no. Sí, a ver, creo varias cosas. Primero, creo que no es una cuestión de nombres, Guzmán o no Guzmán. Claro. Creo que es una cuestión de un modelo. Creo que el modelo que sostiene y que ya dijeron que no lo van a modificar es un modelo donde
se concentra la economía en manos de unos pocos y más temprano que tarde están convencidos que va a derramar. Pero hoy cambiaron un poco, Fer, esto No, lo tenés a que ver, reconocer. lo Hoy del tomaron salario, algo que decía Máximo. tomaron algo que decía Máximo Kirchner porque es muy difícil. A ver, también pensémoslo a la inversa. Me parece que es un punto de acuerdo interesante, Digo, me parece que la hipótesis de Mariano es esa pensar y a desarrollar. Yo creo que hay una discusión más estructural del modelo. Yo creo que hay una mirada dentro del gobierno que es más Estado confrontando contra el poder real y hay otra mirada que es un Estado casi pidiéndole permiso al poder real. Ahora, a mí me parece interesante preguntarnos desde dónde el gobierno en todo su conjunto mira la política. Porque cuando uno lo escucha a Nati, dice, bueno, ¿desde dónde vamos a mirar la política? Porque si yo le elijo mirar desde donde la vive y la mira Natalia, digo, se habla de expectativas. ¿Expectativas para quiénes? En 20 días, en los últimos 15 días, el ministro se reunió con la UIA, con el Grupo Rojo, con los empresarios no sé qué, con la Comisión de los Estados Unidos. Y tiene Cristina un relato, también. Cristina también. No, está bien. Cristina también se reunió con el embajador de economía. Estados Unidos. ¿Y qué tiene de malo? Con la jefa del Comando Sur. Con la jefa del Comando Sur. ¿Y qué Estoy tiene de hablando malo? de economía, no estoy hablando de las reuniones Fer, que cada uno hace. cuando vos vas a buscar un Entonces acuerdo de digo, precio, por más que no termino coincidamos en el con acuerdo de esto. precio, te tenés El que juntar Estado con el que estoy fabrica, hablando, no con, digamos, Leandro. con ella, con todo respeto, digamos, pero Leandro. ella consume, no fabrica. Si vos querés ir a controlar precios, tenés que ir a hablar con el que pero produce, no con el es que ella, vende. no es ella. No, no es ella. no es Perdón, yo ella. quiero decir algo. Claro, ella representa. Está O sea, bien. yo A ver, soy del Natalia. sector. Pero lo que Y la realidad, pará. La realidad es, ¿sabés qué pasa? Es que terminan en una cápsula y no entienden y terminan discutiendo la política en un pasillo, que la aleja de la realidad. Hoy estamos en una situación, en una crisis social. ¿Y ¿sabés qué pasa? Es que la cabeza piensa donde pisan los pies. Es muy simple. Entonces, si ellos se alejan del pueblo, se alejan de la realidad, se alejan de la gente que lo votó para transformar, no para administrar esta crisis, estamos en un problema. Y la dirigencia política se tiene que hacer cargo de eso. Natalia, pero Pablo, el problema... Para, ¿escucharon lo de Grabois sobre, a ver, lo de Juan Grabois, que es parte del grupo de Natalia, el grupo político? A ver qué dijo Grabois. Si estás mal y ves todo negro, llamalo a Culfas que te pinta un programa rosa y te pone feliz. ¿Vos conocés la frase el diario de Irigoyen? Sí, total. Bueno, ahora es el diario de Culfas. Es ignorante porque ignora la mitad de la población. Es un ignorador, digamos, por ahí, más que un ignorante. Sí. Un ignorador. Yo cuando Guzmán era rubio, alto y ojos celestes, planteé dos cosas de Guzmán. Y cuando lo querían todos los kirchneristas. Que tiene dos problemas. No tiene calle y no tiene formación política. ¿Qué quiere decir que no tiene calle? Que se olvidó de su país. Se tiene que reencontrar con su país. Vivió demasiado tiempo fuera y no se reencontró con la calle de su país. Bueno, y acá un poco la postura de la calle la representa muy bien Natalia con lo que decía antes, ¿no? Pero durísimo, durísimo Grabois con Ahora, Culfas. a mí lo que me sorprende, Pablo, es que no se discute política, se discuten rasgos personales. No, te está discutiendo una a ver, política. bueno, por ahí con Pablo, relaciones pero discutí personales. la política. Pablo, es decir, Pablo, que uno era claro, rubio y de ojos no, claros y ahora no lo es. no, Que no, uno no pisa le la bajes calle el precio, y que no le no. bajes Está el precio. discutiendo la responsabilidad que Pero yo tiene. no digo que no lo discuta la política, te pero está que mencione la discutiendo política. económica, No, pero por ahí que con discutan frases las que no te políticas, gustan, Pablo. está bien. Pero, Que Mariano, discutan las Mariano, políticas, porque hace no 24 dicen, horas no Culfas, está pero no diciendo se el está- hace kirchnerismo 24 cuál horas es la Culfas política dijo- integral que Lo tiene que que pasa es que hay que- aplicarse para No, pero es que hay que revertir definir por este dónde- proceso por- económico. Para Hugo, para un minuto. Yo no termino de verlo, no termino de ver el Explicale, plan Fer. económico del kirchnerismo. Que me Pero no lo disculpen los pongamos amigos en esos kirchneristas. términos. No, Fer, yo lo te disculpo todo. No me dice el kirchnerismo cuál es la alternativa al plan golpearle la económico puerta a del la empresa. gobierno. Hay No lo la hay. puerta de las No, empresas. Mariano, No lo hay. Más Los sensibilidad está planes- pidiendo Grabois. Los planes son convergentes, pidiendo, las pero- ideas son pero- No lo pongas en cercanas. términos de Hay- Yo no lo kirchnerismo. quiero dos- poner hay en dos Para, ideas. no, para primero No lo acá. quiero poner en términos de kirchnerismo, antikirchnerismo, porque fomentamos alguna lógica de esta interna, que no digo que no exista, pero que la oposición quiere instalar desde el kirchnerismo o antikirchnerismo. Yo creo que es superadora la discusión que expresa el Frente de Gobierno. Creo que aquí es, si vamos a tener un Estado, insisto con esto, que concentra el poder y lo único que le llega a las clases populares son o los programas sociales o los bonos. Digamos, esta es la lógica. Yo no sé, no tengo por qué
A ver, explicar cuál es el modelo de kirchnerismo. No sé, lo que vamos a decir es que ¿qué era lo de sabíamos. Culfas que había generado? Culfas, hace menos de 24 horas, dijo un medio, Acá hay en el un canal. sector del gobierno que está muy ansioso. No, tenés 17 millones de pobres, no una cuestión Pero de Fernando, ansiedad. el diagnóstico es Entonces, extraordinario, pero sos parte de una coalición de gobierno. ¿Cómo no le vas a decir al presidente en la cara, presidente, lo que usted está haciendo está mal por esto, pero hay que hacer esto? ¿Cómo puede Pero ser que lo sean digo todos? porque No, lo tienen no, claro y no, se Cristina ponen es de una acuerdo, excelente Mariano. diagnosticadora. A ver, Hugo, en el Pero yo no medio. veo que esté Hugo, que está en el proponiendo medio. cuál es la Creo- medida para sacarle la parte claro. del león a los que la tienen. Gobernó 8 años. Yo creo que Sí, más que pero que diga diagnóstico. cuál es la parte, cómo le sacás la parte del pará, león. Que pará, lo pará. diga. Si encima querés que le presente un plan económico públicamente, ya está sería un Bueno, escándalo. pero escúchame, pero si no que- parece... bueno, hay de hecho bastante plantearon- Si no, velocidad, pero, ¿no? pero si no parece la amonestación De hecho, permanente, plantearon, con la cual pero de hecho coincidimos, pero plantearon la coincidimos asociación de conceptualmente. Vicentín, donde hoy tendrías una empresa alimenticia y podrías controlar Pero los te está precios. yendo a la prehistoria De del hecho, Frente yo de creo que hay que Todos, al sincerar primer la fracaso discusión. del Frente Pará, de El Todos. proyecto de esto de adelantar el salario mínimo vital y móvil. No, pero A ver, sobre eso absolutamente. te doy un dato. Espera. El gobierno lo hizo el año pasado. Lo adelantó y lo volvió a convocar antes de fin de año. No digo que lo fuera a hacer A ver, ahora, es pero no nos- contrafáctico. no nos trabemos a mí, ahí. a mí me dicen que lo estaban haciendo, pero bueno. Yo creo que el Nadie gobierno- está hablando de cómo hacer para producir más. A ver, el problema que tienen los pobres hoy en Argentina y ella como representación es que Argentina no produce. ¿Qué no va a Argentina producir? produce Trigo, nada. maíz, soja, corta. Entonces, Los dólares hay afuera, ¿cómo no va a problema, producir? trabajo, No digas no. barbaridad, Encima la hermano. culpa la tenemos nosotros. Argentina forma a precio del trigo, dejate hinchar. Acá hay un el problema problema es cómo se estoy Da reparte uno, da la uno. causa. El Leandro, problema- da uno. El problema que tiene hoy la Argentina y por la cual vos tenés 17 millones de excluidos es que Argentina no puede producir, no está produciendo. ¿Cómo que no va a Pero no producir? es Es así, ¿eh? igual. La es Argentina hoy igual. produce- Produce no, mucho porque tenés Argentina. una coalición Hay muchos que con se La verdad, enriquecieron, yo, claro. yo no coincido. Vos No, tenés dos el modelos análisis en pugna. objetivo, construcción, Produce, pero no industria. redistribuye. La ¿Cómo no Argentina- produce? La Argentina Mariano, produce... Pero la No, macro, Pará, lo quiero Leandro, escuchar, Leandro, lo quiero escuchar. hay- Leandro, no no sé lo puedes que hablar es arriba para de todo. alimentar hay a una, millones hay de una millones de ceguera tipos. frente a los Pero para números. Mariano no es también, así. paren un poquito La acá, está muy Argentina- zarpado este panel. La Argentina hoy produce más que en 2019. Claro. La Argentina, la industria argentina produce objetivamente datos Hugo, duros tenemos el PBI más que del el 2019. 2019. De a uno, Ahora, Leandro, déjalo hablar a él. absolutamente es una distribución desigual. La Argentina Claro. tiene, No coincido. pasa por distribución, afronta, Hugo, tenemos el PBI per cápita del 2012. La Argentina afronta El una PBI tragedia total, me dice. social, digo, las Está bien, circunstancias Juan, pero sociales. la cantidad de gente Pero- aumenta, pero entonces más vos lo que allá- tenés que ver es el PIB per a cápita. ver, Si varias vos tenés cosas. una No, pero no te torta das y cuenta. tenés dos La comensales, Argentina cada uno creciendo- come la mitad. a ver, Si no tenés griten cuatro más. comensales, Pero cada no uno come un estás cuarto. Tenés la escuchando. misma torta. Leandro, Si tenemos me el dejás mismo hablar- problema de siempre. No sabés conversar. Si me dejas Hay que hablar, te escuchar cierro para la idea. conversar. Dale. Digo, objetivamente la Argentina afronta una tragedia social. Está clarísimo que el panorama social es complicado. También es cierto que el gobierno no elude el compromiso en términos de gasto social. La noticia del adelantamiento del aumento del salario mínimo vital y móvil, el aumento a partir de junio de las jubilaciones y pensiones en el 15%, da cuenta de esto. Es decir, hay un acompañamiento de la situación social que se deteriora a partir de la inflación. Definitivamente. Ahora, la discusión de fondo tiene que ver con el modelo de país que queremos hacia adelante, como plantea el colega. Lo que digo es, ¿la Argentina va en algún momento a estabilizar, a tender al equilibrio en sus cuentas públicas o no? Digo, la discusión que se está dando en el frente de gobierno es... ¿Qué idea gane? Si gana No, la idea de pero Guzmán que- es una cosa, es si que- gana la idea del es que en kirchnerismo más algún duro es punto- otra. es que Y en por eso algún no está punto, produciendo, porque no sabemos a dónde sí, vamos. Leandro, no sabemos cuál es la idea. y ahí le doy la y derecha yo- a Mariano. Y Poner un permitime, punto. yo estoy en el centro, pero digo, más allá del acuerdo con el fondo, la Argentina en algún momento iba a tener que darse la discusión de estabilizar sus cuentas con menor o mayor celeridad, estabilizar sus cuentas, llevar a la normalidad el nivel de emisión monetaria para transformarnos en un país similar a los de la Comparto, región. pero Ahora, justamente yo vos creo tenés que, presión y es interna, por te esto quiere que sacar apoyo de la ahí. posición de Guzmán, creo que el ministro va en esa línea. Equivocado en el ritmo o no, yo creo que el gobierno va en la línea Déjame de que la estabilizar. Ahora las que cuentas. Néstor quiere decir algo que No, igual vamos a simplemente hacer un antes cambio. de irme, porque ahora está de moda en todos los programas que uno se tiene que ir, así que me voy a ir yo. Mañana vuelvo. La mala noticia es que mañana vuelvo. No, hoy me paró una persona y te lo quiero trasladar a vos para que se la contestes. Y me dijo lo siguiente: yo tengo un comercio, me va bien, muy bien me va. ¿Me querés decir qué hago? Digo, ¿pero cómo qué hago? Sí, ¿me querés decir qué hago? Dólares no hay. Abrir un negocio no sé si me conviene o no me conviene. Contratar gente no sé qué va a pasar. Esta interna, me dijo, se está llevando puesta
las expectativas Te lo acabo de decir. los argentinos que están pero la palabra, claro que sí. Te lo claro, y de aquellos que producen, y de aquellos que dan trabajo, no es solamente hablar. Claro que no, ¿cómo que no? Cuando vos pagás los impuestos, ¿acaso no le con tus impuestos no haces si vos no sabés barrio que te cuenta Natalia, y la expectativa que tienen es si comen a la noche. Eso lo paga con la escuela. Eso lo paga con los impuestos. Déjame cerrar una idea. Leandro, no se una puede idea y también para Hugo. Che. El problema que tenemos los argentinos es de precios. A vos no te necesita alcanza la guita, a Natalia no le alcanza la guita, a nadie nos alcanza la guita porque hay devaluaciones crónicas periódicas. Y aparte, yo no veo que el gobierno esté buscando la tranquilidad, como dice Guzmán. Hoy mandó el aumento de prepagas. Aumento de prepaga 8, 10%. ¿Cuánto pensás que va a ser la inflación en mayo y en junio? Ah, no, porque la prepaga lo tienen los ricos. No, la prepaga lo tienen los trabajadores. Y aparte pondera para el índice general. Y estamos discutiendo tarifas. El argentino no puede pagar las tarifas y ya le estamos por aplicar un 20. O sea, que quieren tranquilizar la economía. Y es verdad, Mariano, sí, es verdad, salario mínimo vital y móvil, negociamos paritaria, pero es el perro que se quiere morder la cola. Sí. ¿Por qué mandar Las paritarias siguen siendo el sidecar de la inflación. No son dos motos que pujan y una le Me gana. das una por acá y me la sacás por allá. Y así las expectativas se derrumban porque a Natalia no le alcanza la guita, a la gente no le alcanza la guita. A ver, Natalia, ¿qué conclusión sacas de todo esto? Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad, nosotros somos parte de esta coalición y creo que ustedes también, por lo que transmiten. Creo que tenemos que dejar de discutir la agenda de la política y tenemos que empezar a discutir la agenda de la gente que la está pasando mal. Perdón la palabra, digo, pero la están pasando para el culo y tiene que ser, eso se tiene que entender. Digo, la dirigencia política en la cual me hago cargo también por ser parte de esta coalición, tenemos que entender que tenemos que tomar medidas concretas. Ahora en mayo va a venir el fondo a hacer la revisión porque se cumplen los 3 meses. Bueno, ¿cuál es la revisión que le vamos a hacer al pueblo que la está pasando mal? ¿Cuáles son las medidas? Nosotros por lo menos tenemos una propuesta, que es la del salario básico universal. Hasta ahora no escuchamos otra propuesta. ¿Cuánto medidas, piden por el salario, bono, Natalia? ¿Cuánto tendría que ser el salario? Es una canasta básica, que se tiene que actualizar a medida que se va actualizando. Pero si es un salario, no es una canasta porque es para una persona. No, pero el valor. Es por una persona, es para la gente que está en edad laboral y que no trabaja. Es una canasta básica, son 14.000 pesos más o menos. Ahora, yo lo que digo es, acá el problema es que no es que no hay plata. Es mentira que no hay plata. El problema es cómo se distribuye, cuáles son las prioridades, qué queremos hacer. Yo creo que nos estamos equivocando en cuáles son las prioridades. No estamos discutiendo el 23, no tenemos que discutir el 23. Tenemos que solucionar el problema de la gente hoy. Que ¿Eso por quién lo decís? Porque Alberto habló del 23. Le preguntaron también, ¿qué cree? Yo creo que por todo, o sea, lo digo por Alberto, porque tiene la mayor responsabilidad. Pero lo digo por todo, digo, hasta me incluyo, digo, nosotros no tenemos que pensar cada uno en qué lugar va a ocupar en la sillita. Tenemos que pensar cómo vamos a hacer para solucionar la vida de los compañeros, a la gente a pie, que no le interesa la discusión, las internas. Natalia, porque está diputada, preocupado en qué le va a dar de comer a sus hijos. Diputada, a mí lo que me hace en un punto ruido, porque ustedes tienen una posición muy clara, han presentado proyectos parlamentarios que son muy interesantes, el salario universal es algo que está pendiente en la Argentina y es una discusión clave para mí, pero a mí no deja de sorprenderme que ustedes no son convidados de piedra ni miran el gobierno desde afuera. Emilio Pérsico es secretario de Estado y Emilio Pérsico es un referente insoslayable del espacio de ustedes. Entonces, ¿qué pasa? ¿No se penetra la línea del Poder Ejecutivo para hablar? Algo. Nosotros no estamos de convidados, estamos representando algo y creo que el aporte justamente tiene que ver con decir lo que falta, con todo respeto, decir lo que falta y proponer cosas, y eso es lo que hacemos nosotros. Yo creo que aporto desde ahí y no como siendo una aplaudidora y decir, está todo bien y la vamos a chocar toda y después vamos a agarrarnos la cabeza. Porque nosotros tampoco queremos un gobierno neoliberal en el 23. Digo, no estamos viendo otra película. Digo, no nos confundamos, no caemos en la antipolítica. Pero vos hablás por lo que pueda pasar el año que viene o por lo que está pasando ya hoy. A mí me preocupa lo que pasa hoy. La gente no tiene para comer. La gente, hasta a la gente que tiene un sueldo, que tiene un recibo de sueldo, no llega a fin de mes. Pero y lo pregunta, veo, no me lo pero para nadie. vos, ¿crees que todos veo en los son comedores, conscientes de esto? lo veo yo lo que me pregunto objetivamente es, cuando ustedes obviamente que tienen un canal de información, un canal de diálogo directo con el gobierno nacional, cuando van y plantean esto que es absolutamente lógico, ¿qué les responden? No nos escuchan, claramente no nos escuchan, y por eso es lo que yo digo, que tienen que tener más realidad, tienen que salir de esa burbuja,
tienen que empezar a caminar. Ahora, perdón, el territorio. ahí está Pérsico. Por arriba de Pérsico está Juan Zabaleta, el ministro de Desarrollo. Son decisiones políticas. Son decisiones políticas que claramente tienen orientación. A ver, Yo no voy a entrar en la interna tampoco. vamos a sumar otra voz. En este caso, alguien de Juntos por el Cambio, Alberto Moscardi. No, de Juntos por el Cambio no. Pero usted es radical. No. Usted es dirigente radical. Nosotros estamos dentro de una corriente que se llama Sigan Ideas No Cargos y soy coordinador de eso y del grupo de reflexión Alfonsín, y justamente si hay algo que pregonamos y queremos es que se vaya de Juntos por el Cambio radicalismo. Y creo que dicen algunos que está cerca, que puede ser que pase eso. Lo que pasa es que debido a actitudes del PRO, de la gente del PRO, el radicalismo pasa a tomar alguna postura distinta. Va, la UCR oficial, para mí yo diferente. El radicalismo a lo largo de su etapa siempre fue nacional popular, desde aquel tiempo de Irigoyen, desde Perón Balbín, pasando por la Hora del Pueblo, la multipartidaria y lo que Alfonsín hizo. Evidentemente, esa realidad fue mancillada a partir del acuerdo de Gualeguaychú. Pero Alberto, para no hacer toda esa historia, yo le pregunto, ¿y su corriente? ¿Qué opina de lo que está contando Natalia de los problemas sociales que hay? A nosotros nos preocupa severamente que no haya unidad. Porque cuando yo hablé de multipartidario, hablé de unión, de la unión de los radicales y de los peronistas en función de un objetivo que significa la patria. Hoy a lo que a mí me preocupa, el problema no es económico. ¿Usted dice la interna del gobierno o la unidad de la del gobierno? Porque a ver si nos entendemos. Si hay una interna afuera que nos puede favorecer, no podemos jugar con eso. Eso es como que clasifiquemos porque pierde otro equipo, no porque ganamos nosotros. Entonces a mí me parece que lo importante sería, yo lo digo porque creo que tiene que ver con eso, que no entiendo que es político, porque hay mucha piedra. Si una persona, hay un ejemplo en chico, si un jefe de hogar está construyendo algo en la casa y la mujer lo putea todos los días o le tira, ¿cómo se puede? Va a ser abstracción porque quiere construir la casa. No, pero igual usted con las tiene más falencias interna que- y no falencias. Bueno, acá le están contestando. Pero creo que es preocupante, porque digo, es político. Vuelvo a repetir, Pero uno perdón, quiere... hoy la Alberto, oposición, también tiene- hoy la imagino oposición eso. está más dividida que el propio... Digo, que ¿Cómo? Si hay una interna es la de la oposición. Totalmente, Hoy, yo no soy... si hay una interna, te la de pido un Juntos por favor, el él Cambio. tuvo un error al Digo, principio, o no lo tuvo me estiró la lengua. Yo no tengo que ver con Juntos por el Cambio. Milei- Yo estoy totalmente... Milei está rompiendo el esquema de Por la eso oposición. pero vuelvo a Digo, repetir. Si hay un problema Pero si hoy jugamos a políticos Milei, dentro de la si oposición. jugamos a Milei, lo digo así porque creo que habita en todos, jugamos a Milei, porque creemos que no va a hacer ganar la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional es del PRO, estamos muertos. Se acaba toda la ¿Usted cree, línea. Alberto, que alguien va a jugar a eso? No, ¿Que hay yo- alguien que quiere jugar a eso? Y yo no Juntos por el sé, Cambio? hay versiones. Yo lo que digo es lo siguiente, si uno pone control de precios, precios cuidados, y en vez de tener a la cámpora criticando a Alberto, se pone con la capacidad que tiene, con toda la movilización que tiene, no para ir el 24 de marzo, a controlar los precios, así yo te puedo asegurar que ante la oposición ve distinto, porque le damos de comer en la interna del gobierno. El que gobierna tiene que todos los días decidir. Perdón, el que está en la oposición no que- decide. Creer que el problema de precios es por una disputa interna de un gobierno. A ver. Yo no he dicho eso, Fernando. Pará, está diciendo- escuchá, yo no he dicho eso. La palabra Pero, Yo no he Fer, dicho eso. escuchen a Emanuel Álvarez Agis, que Sí, la él- verdad fue compañero nuestro acá y que yo creo es un gran economista, de verdad, Emanuel Álvarez Agis. ¿Qué dijo? Lo primero que uno se tiene que preguntar, me parece, es si la política tiene una influencia en la economía o no. Yo soy de los que piensan que tiene mucha influencia y sobre todo mucha influencia relativa a los problemas que tenemos ahora, que básicamente son la inflación y el crecimiento. Yo creo que el debate agrega mucha incertidumbre cuando es de carácter público. Entonces, si el gobierno está debatiendo a cielo abierto el programa económico, ese debate aumenta la inflación. Si el gobierno está debatiendo a cielo abierto el programa económico respecto de el rumbo sectorial de la economía real, ese debate baja el crecimiento. Bueno, un poco lo decían Hugo y Moscardi. Vos decías que no, Fer. Yo estoy en las antípodas. Creer que una discusión política de Palacio... A ver, digo, el problema acá en la Argentina es... Ojalá fuera de Palacio. Si fuera de Palacio no sería inconveniente. ¿Por qué aquí hubo empresas que ganaron el 200% más en plena pandemia mientras la Argentina se empobreció? Si Máximo Kirchner no deja de hablar, Arco no cambia el precio de los caramelos. Digo, la verdad es que creer Sí, la verdad. que no aumentan los salarios. no ayuda. Creer que fugar
fugaron plata, porque perdón, vuelvo la rosca y discute con Fernando, Pulpo. la verdad. No me tergiverse lo que yo digo. Discutamos un modelo, si no discutimos... discutamos un modelo, si no lo que discutimos son personajes y discutimos una lógica de la política de vedette. No es eso. Acá la cuestión es quién concentra la plata, quién se llevó los dólares y la puja distributiva. Hablemos de puja distributiva, ¿no? Y si se pelean A con B. Fernando, me parece a mí, yo te respeto. Te respeto y además entendiste mal. Te voy a explicar por qué. Yo dije claramente, yo estoy de acuerdo con mucho lo que acabas de decir. De esto y lo otro. También te quiero recordar que perdimos el 2021 y por todos, porque la responsabilidad de todos, no esto también a mí no me perdón, de todos, y hoy no tenemos las cámaras como la tenían Néstor y Cristina para hacer un poco más y tener más poder. Quiero decirlo porque lo escucho pocas veces decir. Por otro lado, lo que yo quise decir que para justamente los precios cuidados contra aquellos que vos decís, como Arcor, que perdió plata con el macrismo y ganó mucha plata en los 2 años y pico de Alberto, justamente estar unidos. O sea que lo mío no disiente con lo tuyo. No, es buen punto. Juan. Claro que primero que el problema es político. Pensé que lo ibas a pelear. Es político de decisión de política económica. Y la vicepresidenta fue muy claro. Lo dijo clarito. Mira, te lo repito. La devaluación del dólar. Atrás la tasa de interés. Precios regulados, inercial y puja distributiva. Lo dijo así de claro. ¿Y eso lo está puso pasando, en la mesa. Y ahí está el tema. Es de decisión de política económica. ¿Y la solución cuál es, Juan Enrique? Y lo dijo así, parar con la devaluación, que la tasa no siga la tasa de inflación, que los precios regulados se estabilicen, no me pegues una prepaga, parar la inercialidad y ganar la puja distributiva. Es clarísimo, esa decisión de política económica. Y ahí está el debate. Ahí está el debate. Hay un tema con lo que usted decía, Cristina lo mencionó también. El dólar y te quedás sin dólares en una semana. Para pagarle al fondo. Para pagarle al fondo. Claro, vos querés dólares para pagarle al fondo. Sobran ahora, pero eso agrava el problema. No estarían sobrando. ¿Qué más dijiste? Tasa negativa te va a empujar la inflación aún más, porque digamos, si no tenés tasa... Vos querés los dólares porque el fondo te pide acumular reservas para pagarle. En el programa del fondo está el tema. Claro que está ahí el problema. Y la tasa de interés positiva te la pide el fondo también. El Banco Central tiene herramientas para absorber la liquidez y manejar como quiera la base monetaria. Entonces vos estás diciendo que hay que defaultear con el fondo. No. Lo que yo digo, para. El contrato con el fondo. ¿Sabés lo que quiero yo? Y ir un default con el fondo. ¿Sabés lo que hay que hacer? Hay que sentarse con el fondo también y renegociar eso. Hay que renegociar eso. Y lo validaste en el Congreso. Lo dijo Biden recién. Lo dijo Biden por Estados Unidos. ¿Argentina tiene que volver a hacer contrato con el Fondo Monetario? No. Uno de los problemas de la Argentina, ha pasado en distintos gobiernos, distintos colores políticos, es que nos enamoramos como sociedad de determinadas anclas. Es decir, lo son las tarifas. Hoy tenemos un problema de precios relativos con las tarifas. Digo, en la declaración, lo que declaró Massa. Es decir, hay un subsidio de alguna manera del grueso de la sociedad a los sectores, aparte de los sectores más encumbrados en términos de salario, en términos de ingresos. ¿No será que es regresiva la matriz tributaria, Hugo? ¿No será que es regresiva la matriz tributaria? Yo lo escuché a Massa. Habló de la regresividad de la matriz. Hoy vos y yo estamos subsidiando la luz y el gas. A ver qué dijo Massa para lo nombraste. Viven en Puerto Madero. Me parece que... A ver qué dice Sergio Massa. Que la Argentina tiene un régimen de subsidios que funciona como Hood Robin. Epa. Porque nuestra matriz tributaria no es progresiva y entonces el que menos cobra es el que más paga en términos, el que más carga tributaria tiene en términos de ingreso. Y en el régimen de gas, por ejemplo, o en el de electricidad, se da una situación que es muy particular, que es que el que más consume, más subsidio en términos netos recibe. Tenemos que tener un régimen de subsidios segmentado, porque si no, somos Hood Robin. Bueno, lo que dijeron los dos era cierto. Pero Hugo, sos economista, ¿no? Absolutamente. Las matrices tributarias son para generar progresividad, no lo haces a través de las tarifas. La matriz, los sistemas impositivos son los que deben generar la progresividad. Ahí Massa reconoce algo que debe combatir. No podés reconocer que tenemos una matriz regresiva y no hacer nada al respecto. Si vos pero por eso Massa es líder parlamentario opositor, ¿no? Te representaron el 2021 el 3% del PBI. Para cambiar la matriz tributaria. Massa es de la oposición. ¿No? El líder opositor parlamentario. Yo hablo de medidas de política económica. No, porque digo, hace 2 años que está gobernando el frente de todos y todos estamos esperando la segmentación. Estamos todos durmiendo en la siesta esperando la segmentación. Es decir, digo,
hay que ser pragmático y racional en todas las medidas. Con tarifas, Claro que sí, pero por supuesto que la base imponible está en el grueso de la sociedad. Pero en materia de tarifas, no puede ser que la sociedad subsidie o financie el gasto de luz y gas de los sectores con mayores ingresos. Eso no es racional. No es racional que tengamos un tipo de cambio asequible para que la gente viaje al exterior. Pero, perdón, con un dólar barato. No es que el kirchnerismo, me quedo acá. No es que el kirchnerismo ahora está diciendo que dar la pelea por la segmentación de tarifas va a terminar siendo antielectoral, va a malquistar al gobierno con una parte de la sociedad, cuando lo que se va a terminar ahorrando es muy poco. No es que ese es el sector que está diciendo qué inútil ir a la segmentación, y lo tenés a Massa diciendo necesitamos segmentar por una razón de equidad distributiva, de equidad fiscal, de equidad tributaria. No, bueno, pero es que no se ponen de acuerdo ni siquiera ninguno de los un detalle más. Se acumula. La economía es dinámica. Disculpame, Hugo. ¿Quién tiene la base de datos para saber quién tiene capacidad contributiva o no? ¿Quién tiene la base de datos? ¿La tiene la Secretaría de Energía o la tiene la Administración Federal de Ingresos Públicos? Tiene que ser... Disculpame. No. Tiene que ser progresiva. La Administración Federal de Ingresos Públicos recaudar al que tiene capacidad contributiva. ¿Vos querés? Pero eso sin duda. Y bueno, pero empecemos. El Rubén está ahí, no está en la gente que consume energía. Pero estamos absolutamente alineados en determinadas... Para el sector que representa Natalia tendría aumento cero. No, pero aparte es otro idioma. Aumento estamos cero. hablando en otro idioma. Realmente estamos hablando, yo entiendo la tasa tributaria, perfecto, el perspectiva de cada uno, pero la matriz tributaria, pero digo, la realidad es que ¿es la decisión política la que está faltando? Sí. ¿Se quiere gobernar? Tomo algo que decía Alberto, que cuando planteaba esto de si en vez de ir a Cámpora ponerse a discutir con un sector del gobierno, por ejemplo, no va a controlar los precios, como se hizo en otro momento. Recuerdo que lo anunció Cristina Kirchner el otro día cuando dijo que le mandó un joven economista a Culfas, que ese joven economista entiendo que es Hernán Lecher, que habló y en el proyecto de Hernán Lecher, pensado desde una Secretaría de Comercio, tenía que ver con el control ciudadano de los precios. ¿Y qué le dijo Culfas? Nosotros no creemos en la confrontación, nosotros creemos más en construir espacios de diálogo. Entonces, a mí me parece que hay una mirada del Estado en un sector del gobierno, que es lo que no termina dando la puja distributiva. Es una mirada del Estado. O se entiende que el Estado tiene que controlar al mercado, que ponerle límites al mercado y que poner las reglas de juego, o entendemos que el Estado debe arrodillarse frente al mercado, o algunos entienden que el Estado tiene que negociarlo todo con el mercado. Pero perdón, el secretario de Comercio no es kirchnerista. El secretario de Comercio no viene del kirchnerismo. Pero para vos, con eso, Mariano, está claro que no hay... Chicos, ¿por qué tenemos que aumentar las tarifas? Porque lo pide el fondo, porque faltan dólares, no podemos comprar energía, ¿no? Faltan dólares. Ahora, ¿por qué tanta preocupación por aumentar las tarifas, que se meta? ¿Por qué no miramos ese proyecto que está en el Congreso para recuperar los dólares de los que se la llevaron afuera, que no le están dando ni bola? Bueno, Enrique, ¿quién lo va a votar? ¿Cuántos votos tenés para sacarlo? A mí me gustaría que el ministro de Economía, el secretario de Energía... Una vez digamos con la verdad, porque no podemos hablar bueno, ahora con eso, entonces, ¿quién va a cementar? ¿Quién va a cementar? Presentar los proyectos, ¿La puedo escuchar a Natalia sobre esto? Pero me parece que tiene un problema la cantidad de votos que tenemos para sacarlo. Alberto, ahí vengo con vos. Yo creo que es un error que estamos teniendo, que entendemos que yo comparto totalmente de que necesitamos los dólares, o están necesitando los dólares para pagar la deuda que tenemos afuera. Y no miramos para adentro con la deuda interna que tenemos. Eso está muy claro. Y cuando se refieren al diálogo con los mercados, con los poderosos. No se refieren al diálogo con los que la están pasando mal. Y yo creo que es un error. Y no es en contra de la persona, es en contra de la responsabilidad política que tienen en cada lugar. Yo creo que tenemos que mirar pensar que la política del fondo, la deuda con el fondo no la va a pagar el gobierno, la va a pagar el pueblo. Entonces tenemos que discutir quién va a tener ese costo. ¿Qué pensás de lo que va a pasar el jueves cuando llegue a Buenos Aires la marcha que está organizando el grupo de izquierda y otros grupos afines? Mira, no sé, yo la verdad que estoy convencida de que tenemos que pensar que no es casualidad también que cada vez que se expresa al pueblo, que se expresa, nos reprimen, que tenemos que tener una mirada más amplia, que nos tienen que escuchar, que tienen que sentarse con todo, no solamente con los poderosos. ¿Ustedes van a ir? No sabemos todavía. Porque la última vez fue Grabois. Sí, no sabemos todavía. ¿Pero podrían sumarse? No sé todavía, la verdad que no sé, pero vamos a acompañar cada lucha del sector porque representa justamente el problema social que estamos teniendo hoy.
por más diferencias políticas que tengamos. ¿Y de Culfas qué opinas vos? Yo la verdad que para mí es un problema muy grande. Hoy hablaba con los compañeros, ¿no?, de la federación. Los cartoneros están teniendo un problema porque se está exportando, se están trayendo el cartel y los rollos, las bobinas de rollo de afuera. Estos poderosos, que son los que tienen no reciclan los cartones, sino que los compran de afuera. Claro, lo traen de afuera. ¿Y no le compran a los cartoneros? Al mundo cartonero, sino también a las empresas que hacen las bobinas de cartón, ¿no? Y que son los mismos que nos venden los alimentos, porque son los que usan los cartones para hacer las cajas para vendernos los alimentos, que es el sector que más se enriqueció y que más salió ganando, porque es mentira que perdimos todo en la pandemia. Hubo sectores que salieron muy beneficiados, y hay que decirlo. Y son esos mismos sectores los que están perjudicando al sector de la economía popular, a los cartoneros y cartoneras. Entonces, frente a eso, nosotros estamos pidiendo que se hagan cargo y que empiecen a tomar una medida concreta para que eso, no solamente por los puestos de trabajo, sino también por el cuidado del medio ambiente. Mira, quiero que todos escuchen, mientras hay un debate interno importante dentro del Frente de Todos, también la derecha juega, ¿no es cierto? Y la derecha se prepara. Estoy hablando de Juntos por el Cambio. Mirá la idea sobre la cual trabaja Patricia Bullrich. A ver, y lo dice con toda claridad y desparpajo. A ver. Me parece que la dolarización es un proceso irreversible que genera en una sociedad que necesita avanzar sobre su productividad y su competitividad un camino, un sendero. Así como nosotros hicimos un acuerdo con la Unión Europea y logramos generar un sendero para llegar a esa productividad, lo mismo tenemos que hacer. Entonces, entonces no me descartarías en tu cabeza, o sea, no lo ves como una cosa yo loca. arranco con un bimonetarismo. ¿Cómo? Arranco con un bimonetarismo. El uso corriente del dólar como moneda sin anular el peso, como lo hace Perú y como lo hace Uruguay. ¿Y qué dijo del peso? Porque, ojo, porque al mismo tiempo dijo, no, sin descartar el peso, pero mirá lo que dijo del peso. El peso no existe, dijo Patricia Bullrich también. Alberto, ¿qué opinas? Primero que el peso no existe gracias a ellos. Si nos acordamos cómo que llegaron en el 2015 y liberaron y demás, está claro que no existe el peso a raíz de ello. Ahora yo creo que Patricia Bullrich, Mauricio Macri, que mañana va a estar en un evento en Miami, creo que creen que Argentina es el estado de la Florida, que también es trampista. Porque han ido en masa todo este tiempo allá a expresar, o sea, fijémonos, o sea, que no me extraña la dolarización, además de lo que Juan Enrique y Hugo puedan decir en lo económico y lo grave que sería para el país. Porque perder la moneda, si hay una cosa que te da soberanía, aunque sea es la moneda. Entonces me parece que acá lo que me preocupa es que esta gente tiene una mentalidad extranjerizante y colonialista. Si quiere entregar Malvinas, imagínate. Si quiere entregar Malvinas, acá hay que estar a favor de la dolarización. No, pero hay otra frase, Leandro, que es una ofensa al radicalismo. A ver, desde ya a favor, y digamos, sin faltar el respeto, porque el hombre radical alfonsinista, 5.000% de inflación, entonces, digamos, de inflación no tiene ningún tipo de derecho como para hablar. A Patricia ¿no? Bullrich en la Alianza y en el Juntos por el Cambio le fue bárbaro. Está claro que ustedes van a censurar, porque yo no tengo derecho a hablar, me dijiste. Tal vez la palabra no es derecho, sino, digamos... no tengo derecho a hablar. ¿Cómo se diría? Como votaron el HIV en contra. Yo no voto. Yo no, digamos, votás, no soy estás dentro de un marco de cosas que votaron en contra. De inflación, señor, y su héroe, Alfonsín, se tuvo que ir con un 5.000% de inflación y se tuvo que ir 6 meses antes. Entonces, ¿sabés lo que decía en Europa? Qué suerte que no, perdóname. Yo diría, no me corra con la vaina. ¿Sabés quién boicoteó? Porque, a ver, 5.000% de inflación, de la Rúa se fue en helicóptero y después estamos saliendo de la convertibilidad. Perdón, vos no habías nacido. De la Rúa se fue en helicóptero en el gobierno de Patricia Bullrich también, ¿eh? Obvio, yo no estoy No, porque acá parecía que Patricia Bullrich era... Te iba a plantear algo, Leandro. Lamentablemente te voy a decir, ya que me dijiste no tengo derecho, Leandro fue al EM y vos no tenés mucho que ver. Lo que te quiero decir, Alfonsín, si no lo sabés te lo digo y lo voy a decir porque estoy cansado de esto. El Plan Primavera necesitaba 3.500 millones de dólares. ¿Sabés quién fue allá? Alguien que ustedes admiran, a Estados Unidos. Sí, claro. A frenar esos dólares y decir, ya venimos nosotros, y después Menem lo puso de canciller, Domingo Felipe Cavallo. Sí. Entonces vamos a hablar la historia como es. No me vengas a correr con la vaina, hermano. Que vos tenés un líder que es un tarado. Perdón, y hay otra frase que dice... Perdón, ¿de quién habla? ¿De Milei? De Milei. ¿Por qué eso? Porque, lo digo, porque ofende a la política y hace la antipolítica. Y este país, desde lo que tenemos uso de razón, con los pros y los contras, porque es una vaca lechera, dice alguna. La verdad que le han hecho tanta tropelía y sin embargo el país está en pie, la patria está en pie. Creo que todavía somos más los buenos que los malos. Porque tipos como Milei, que son antipolíticos y están bancados
por empresarios, porque si no, no tendrían. Creo que hay un análisis que hizo Estefanía Pozo en Ámbito, si no me equivoco, donde dice claramente lo que le dieron los medios de comunicación de pantalla Alberto, a Milei. eso no es ser antipolítica, eso es venderse como antipolítica y ser un producto, ser ese detrito de la política que lo único que hace es... Escúchame, va a la tele porque... A ver... Para uno le dice tarado, otro le dice detrito. Déjame decir esto. El hombre va a la televisión. Si vos sabés, esto es un negocio, ¿sí o no? Si Milei no mide, a Milei no lo van a poner al aire. No, estoy hablando de la televisión. La televisión es un negocio. Por favor, lo alimentaron hasta que inventaron el monstruo que es ahora. Ese monstruo está alimentado a minutos de aire. Nosotros acá no medimos. No, es falso, es falso. Los canales... Y si el hombre va a la tele y está todos los días en la tele, en prime time, porque la gente lo sintoniza a ver. Y si lo ve, ¿por qué? Es porque lo que dice a la gente le interesa. El tema no es discutir si da rating o no. Bueno, evidentemente, hoy es un fenómeno. No me digas, Pablo, hasta que lo instalaron. Pero más allá del fenómeno... Pablo, hasta que lo instalaron, por favor. Hasta que lo instalaron. Y no sé cuánto va a durar. Pero de a uno hablemos. Hugo hace rato que quiere decir algo. Sin gritos, no sé si voy a medir mucho o poco, pero yo te voy a explicar un concepto económico que vas a compartir seguramente. La convertibilidad, que es un símil dolarización, que es un poco lo que propone Milei, se dio después de una hiper. Es decir, vos implementaste un proyecto de estabilización dolarizador después de una hiper. Hoy no estás en una hiper, todo lo contrario. El proyecto, déjame terminar. En la hiper tenés una caída de la demanda de dinero. Es muy técnico, pero lo cierro acá. Sí. Tenés una caída fenomenal de la demanda de dinero. Se te va a cero. Es repudiable el peso. Y por esto pudiste, en los 90, implementar un proyecto dolarizador. Déjame terminar. Ahora, hoy no tenés una hiper, tenés demanda de dinero. Baja alta, tenés demanda de dinero. ¿Sabés lo que va a pasar a medida que, si bien la propuesta es marginal, la de Milei, pero ¿sabés lo que pasaría si Milei se acerca y tiene alguna posibilidad de dolarizar? Realmente autocumplís la hiper, porque la demanda de dinero tiende a cero. Si vos tenés, déjame terminar, si vos tenés una propuesta para el mes que viene de cambiar a una tasa de cambio de 2.000 pesos por dólar, los dólares, porque no hay dólares en Argentina. Vos dolarizás, la propuesta de Milei es dolarizar, pero no tenés dólares. Con lo cual generás la corrida previa a las elecciones. Lo mismo. Ojo que la propuesta... yo no sé cómo ningún economista... ¿Le puedo hacer una pregunta, Leandro? Una pregunta, Leandro. Cambiá lo que hice. Leandro, a ver, te queda... Una pregunta, Leandro. Hoy el salario promedio de cualquier trabajador que se ilusiona con la dolarización es de 75.000 pesos. A ese trabajador, Leandro, ¿vos qué le decís? ¿Que le vas a pagar $75.000? $7.000 o $7? ¿Cuánto le vas a pagar? Ahorros y salarios. Que me responda. ¿Cuánto le vas a pagar? ¿$75.000? $7.000 o $7? ¿Cuánto le vas a convertir ese salario al tipo de cambio que el que sea presidente se le ocurra que sea. ¿Cuánto le vas a pagar? Te respondo. ¿Vos sabés cuánto va a ser el tipo de cambio en 2023? Decime cuánto le vas a pagar. Por supuesto, hay mercado de cambio. Vas al mercado de cambio regulado y si vos no sabés hoy cuánto va a ser el tipo de cambio en 2023, no me pidas a mí que yo te diga cuánto va a ser el tipo de cambio que vamos a dolarizar. Juan, que es economista, sí lo sabe. Al tipo de cambio de hoy necesitas $50.000 millones solamente para la base. Solamente para la... Déjame cerrar. Argentina es el único país del planeta que no tiene dólares. Déjame cerrar. No sabés la cantidad de dólares que tienen los argentinos afuera, que es la que Juan Enrique quiere ir a buscar y ponerle impuestos. vuelve toda vuelve. Los dólares están, digamos, los dólares no están hoy por el terrible problema de confianza que tenés en esta economía, en esta gestión. $500.000 millones para los plazos fijos. Pablo. Porque tenés plazo fijo de gente colocado 6 billones. 6 billones en plazo fijo. O sea, necesitas 50.000 para la base monetaria y $500.000 millones para los plazos fijos. Vos le prometés a los trabajadores... Para, Leandro, no hagas el discurso. Déjame responder la propuesta de dolarización de la Argentina actual. La propuesta de dolarización de la Argentina actual es terrorismo económico. Es una utopía. Y si bien no cala en la sociedad, porque obviamente es marginal la propuesta todavía electoralmente, yo te digo, a medida que se acercan las elecciones, eso puede generar todavía mucho más ruido. Yo te decía, de la billetera antes de entrar al estudio, sacó un billete de 1.000 pesos. Hoy equivale un poco menos, está a 120 el dólar oficial. Equivale a un poco menos de 10 billetes al dólar oficial o 5 al dólar blue, a 200. 5. ¿Sabés a cuánto sería la tasa de cambio
si accede Milei a la propuesta, a la posibilidad de dolarizar. ¿Cuánto? Por lo pronto, de 1.500 a 2.000 pesos el dólar. Esto no te alcanza para comprar un dólar. ¿Con qué pagamos salarios? ¿Con qué pagamos el gasto social? Dejémonos de embromar. A mí me extraña que ningún economista serio, a mí me extraña que ningún economista profesional... Para engrosar reservas, los dólares van a venir. Los dólares tienen la llave. Lo bueno que tienen, no son dólares. Tienen la llave, perdón. Van a destruir el salario, van a destruir la jubilación. Tuviste una chica recién pidiendo por favor que le regalen plata porque no le alcanza el salario. No está destruyendo el salario. Terrorismo económico y va a tener, puede tener consecuencias. Que regalen plata. Para. Que regalen plata. ¿Para qué quiere Fernando? Es una payasada. Podés aguantar un minuto. Pero es una payasada. Primero una cosita, por favor, una cosita porque, digamos, primero faltarle el respeto a una persona que se acaba de ir y decir, no estaba pidiendo ni rogándole plata a nadie, no seas maleducado. Es una persona que representa una porción de la sociedad que la está pasando mal y que no tiene por qué aguantarse que vos le digas, ni nadie de lo que está acá, no termine de hablar, ni nadie de lo que está acá que le regalen plata. No estaba planteando eso, ¿eh? No estaba planteando eso, entonces no desvirtuemos lo que dice la gente y mucho menos si es alguien que representa a una gran porción de los argentinos que la están pasando mal. Primero. Segundo, bueno, no estaba diciendo que le regalen plata, no dijo eso. Primero. Y segundo, me parece que el rol de Milei es precisamente, a ver, Milei vendría a ser un bufón del rey. Digo, Milei es aquel que nos entretiene. No faltes el respeto. No. Los bufones del rey tenían cierta dignidad. No faltes el respeto a Javier Milei. El show tiene un límite. Pará, Leandro, dejalo terminar y después decir lo que quieras. Vos también faltaste respeto bastante. Lo que digo es que Milei es un payaso que entretiene desde esta lógica que analizaban Alberto con Martín. Por un lado se muestra como la antipolítica, construye esa idea de que todo lo que te pasa es un problema, todo lo malo que te sucede es un problema de la política, por tanto odias a los políticos, pero se financia y vive de la política, porque esos empresarios que sostienen a Milei, entre otras cosas, viven de la política. El Estado. Ahora, los personajes como Milei, personajes fascistas, personajes que en realidad no pueden gobernar ni 48 horas, porque en realidad sus ideas... Sí, con un golpe de Estado sí pueden, Con un golpe de Estado se mantiene. Tengo que ir a la pausa, así que vamos a la pausa rápidamente. Son hijos de golpe de Estado. Aguanten un poquito, vamos, dale.